2024, año fe y acción. Bárbaro, gloria a Dios por esa palabra que tenemos para este año. Yo cuando empezamos el año 2023 y la palabra fue año de victoria, yo me acuerdo que cuando dieron la palabra a la primera reunión, no sé si le dije a mi esposa o me lo dije para mí, dije, este va a ser mi año, va a ser mi año de victoria. Y la verdad que es un año extraordinario, impresionante. Yo te animo, te cuento para que te animes, para que esa palabra de este año se encarne en tu vida y seguro que para fin de año vamos a escuchar de los éxitos que Dios te va a dar. Amén. Bueno, me encanta todo lo que veníamos cantando porque de eso es lo que yo voy a hablar. Cuando decimos año de fe y acción, obviamente es una palabra en donde nosotros tenemos que querer y accionar, obviamente, pero me encanta saber que nuestro ejemplo máximo de acción es el Señor. Él es nuestro, digamos, Él abrió el camino de accionar y si lo hizo nuestro Dios, ¿cómo no vamos a ir por ese sendero de acción, verdad? Entonces, la palabra que yo quería compartirles hoy está en Hechos capítulo 2, versos 1 y 2, que tiene que ver con eso, con el Dios que actúa, con el Dios que hace. Me encanta saber que nuestro máximo ejemplo es Dios, es nuestro Dios. Y si Dios dice es por este camino, tenemos que ir por ese camino que es un camino de victoria. Amén. Así que Hechos 2, verso 1 y 2, dice así. ¿Lo tienen? Bueno. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo como un viento recio que soplaba, el cual llenó el lugar en donde todos estaban sentados. Vamos a orar. Señor, como decía Amelia al final, no se trata de quién está acá, se trata de tu Espíritu Santo. Es el único que transforma, es el único que da vida nueva, es el único que nos saca en el lugar donde estamos. Te necesitamos, Señor, sin vos nada somos. En el nombre de Jesús. Amén. Siempre vamos a volver a Hechos de los Apóstoles porque de alguna manera Hechos es nuestro argumento autoritativo más fuerte que tenemos, ¿verdad? En Hechos nace la iglesia y Hechos implica la autoridad máxima en cuanto al nacimiento de la iglesia. Y es necesario que nosotros como cristianos podamos repasar ciertas cosas de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Cuál es la naturaleza de la iglesia? ¿Cuál es el mensaje de la iglesia? Está bueno que podamos repasarlos porque, primero para nosotros y segundo para el de afuera. Si ustedes agarran al azar 10 personas, todos van a tener argumentos diferentes de lo que es la iglesia para ellos, ¿no? ¿Qué es la iglesia? ¿Por qué no vamos a la celebración? Están todos locos, dicen algunos, puede ser, ¿no? Misticismo. No, ahí dicen, no, te prohíben cosas, ¿no? Cosas de prohibición. O no sé, ahí te sacan la plata, qué sé yo, falsas doctrinas. Entonces, la verdad que uno a veces me pongo un poquito en el lugar de ellos. Un día escuché un predicador que dijo, yo creo que en este tiempo Dios salvó a la gente de la iglesia. Dijo una herejía, pero yo podía entender lo que él decía. A veces entre nosotros no nos ponemos de acuerdo para qué está la iglesia y cuál es su mensaje y la gente termina confundida. No voy a la iglesia por esto y por esto, pero si la gente supiera qué es la iglesia, cuál es la naturaleza y cuál es su mensaje, yo creo que se agolparían en las celebraciones. Es más, las cosas que pasamos en nuestro contexto que tienen que ver con hoy más que nada y con las cosas que vivimos con lo político-económico, de ansiedades, de depresiones, si conocieran la naturaleza de la iglesia, muchos inmediatamente serían sanos. Eso es en un plano doméstico, pero en un plano internacional guerras cesarían, conflictos. El problema es no tener una relación correcta con el Señor. Así que lo interesante de todo esto es qué es la iglesia, para qué está la iglesia. Y es interesante que Lucas lo expresa en el libro de Hechos, dice, el mensaje es Jesucristo, ¿no? Lucas dice que el verdadero cristianismo tiene que ver con lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Ese es el verdadero cristianismo. Cuando los discípulos empezaron a captar esta idea, empezaron a predicar el Evangelio y llegamos a Hechos capítulo 2, en donde se produce la mayor revolución y el mayor evento de la historia, que es la iglesia. Ahora, la pregunta es, ¿cómo lo lograron ellos? Eran un grupo minúsculo de personas. ¿Cómo lograron que el sentido de la historia haya cambiado en Hechos capítulo 2? ¿Cómo lograron si esas personas eran comunes y corrientes? No había ningún conocimiento, eran gente que apenas sabían leer y escribir. No tenían plata, no tenían dinero, no hay plata, dirían. No había plata,
no había propaganda como para impulsar un movimiento así. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es que Dios actuó. La respuesta es que Dios comenzó el movimiento. ¿Cuál es la respuesta? Es que aquel que trastornó la vida de ellos empezaron a trastornar a muchos por lo que Dios hizo en ellos, a través de ellos, y lo que iba a seguir haciendo con ellos. Dios fue y será un Dios que actúa. Ese es el mensaje de Hechos, que Dios sigue actuando para con la iglesia. Y Dios es el único que puede llevar a cabo que la iglesia siga adelante. De modo que lo que tenemos frente a nosotros, en Hechos capítulo 2, es Dios actuando. Pero si ustedes leen la continuación de la historia de la iglesia, ustedes van a ver el mismo suceso, Dios actuando. En cada generación, ustedes lo que van a notar es que Dios levanta a un Whitefield, a un Jonathan Edwards o a un Martín Lutero, un solo hombre, en donde Dios sigue actuando de generación en generación. Siempre la lucha está en el pensamiento de saber que la iglesia o la hizo el hombre o es un de repente de Dios. Siempre nos vamos a encontrar con eso. Así que vamos a considerar Hechos 2, los primeros versículos, con qué es el cristianismo, qué es la verdadera iglesia. Para lo cual me parece que es bueno recordar qué no es la iglesia. ¿Qué no es la iglesia? Lo primero que quiero decir es que la iglesia, el cristianismo, no es religiosidad sin vida. El mayor enemigo del cristianismo siempre fue y será la religiosidad, ¿verdad? La religión confunde a las personas. La religiosidad siempre ha sido el enemigo del verdadero cristianismo. El cristianismo no tiene nada que ver con una religión formal o una religión institucional. Vieron que, por ejemplo, en este país, yo estuve viendo que en una torta, digamos, en un porcentaje, el 10% del 2023 era de protestatismo, no sé si estará bien esa torta, pero bueno, vi en datos. El 25% gente que no tenía religión y el 48% eran católicos, ¿no? Ahora, si esos datos es verídico, ¿qué es lo que pasa? Que no hay avivamiento en medio nuestro. Lo que pasa es que a mí me parece que hay católicos nominales, lógicamente. De hecho, estuve leyendo algo que más allá de que el artículo 14 nos da la libertad de culto, el Estado tiene preferencia con respecto a la Iglesia Católica. Así que vos le preguntás a cualquiera y la mayoría son católicos. Católicos nominales, ¿no? Pero lo peor de todo esto es que hay cristianos nominales, ¿sabían? O sea, hay cristianos que dicen ser cristianos y nosotros amamos a la iglesia, pero el verdadero cristianismo no es que vengas hoy y vengas dentro de 8 meses nuevamente. Eso no es cristianismo. Es más como un cristianismo nominal. Somos cristianos, nos vemos hoy y en un año vuelve y al otro año vuelve y a los 6 meses vuelve. Eso, perdónenme, pero eso no es verdadero cristianismo. Parece que adoptamos ideas del catolicismo y empezamos a ser cristianos nominales. Durante la Segunda Guerra Mundial se dice que cuando Gran Bretaña había constituido días de oración. Cuando la victoria menguaba para Gran Bretaña, para Inglaterra, convocaban días de oración, ¿verdad? Pero cuando ellos iban bien en la victoria, en la batalla, ya se olvidaban de la iglesia. Y eso pasa también acá, con las fechas, con Semana Santa, ¿no? Hasta no comas carne y un montón de cosas, pero después Jesús hay que guardarlo en una mochila y traerlo para la Semana Santa del año próximo, ¿no es cierto? La iglesia, el verdadero cristianismo no tiene que ver con eso, no tiene que ver con esas cosas, no tiene que ver con ceremonias. La iglesia no está, que se entienda lo que voy a decir, ¿no? Pero cuando hacemos un bautismo, se llena la iglesia. Gloria a Dios, porque podemos predicar el evangelio a todas las personas, pero eso no nos convierte en una religión institucional. Con respecto a los casamientos también pasa lo mismo. O sea, eso no nos convierte, eso no es verdadero cristianismo. Está perfecto que vengan porque vamos a compartir y amamos a las personas. Pero quiero que se entienda que eso, a veces la gente mira a la iglesia y mira al cristianismo y piensa que tiene que ver con una religión oficial. Y eso no es verdadero cristianismo. Y muchas veces seguramente te pasa a vos que cuando decimos vamos a la iglesia también nos da una cosita, porque todos saben acá que esto no es la iglesia, ¿está bien? Esto no es la iglesia, por eso se están enterando ahora. Esto es un edificio en el cual venimos a adorar a Dios. La iglesia somos nosotros, ¿está bien? Ahora, fíjese que es interesante porque nosotros tenemos cierto romance con el edificio. No nos damos cuenta y terminamos teniendo cierto romance. Me acuerdo un día escuchar al pastor Marco Polo
decir que la iglesia de él, si vos ibas, no era una iglesia, había peña folclórica, qué sé yo, hacían cualquier cosa en la iglesia, y un día, y también creo que le dan asilo a mujeres que vienen con problemas de violencia, duermen en la iglesia, etcétera, etcétera, y un día se le acercó un hermano y le dijo, pastor, esto la verdad es que no tiene nada que ver con la iglesia. Amén, exactamente eso es lo que estamos buscando, que esto no es la iglesia, nosotros somos la iglesia. Sin embargo, yo me identifiqué con esa persona, porque a veces somos igual. Con el tema de que nos estamos por mudar, me agarró un poco de incertidumbre, falta de fe, todo, y le digo a Charlie, ¿qué vamos a hacer ahora, Charlie? Y Charlie me dice, mira, Gustavo, si nos tenemos que reunir en la plaza, en un parque, lo vamos a hacer, somos iglesia. Y ahí dije, claro, yo soy iglesia, o sea, qué salame, yo soy la iglesia. Nosotros somos la iglesia, nosotros somos los que afectamos. Por eso también quiero decirles que en Hechos capítulo 2 en adelante, nunca se ve en la historia de la iglesia que haya grupos de vida dentro del edificio. ¿Sabían eso? Es interesante. Pero a veces tenemos un cierto romance. Yo también estuve de ese lado, romance con eso y romance con el edificio. Pero fíjense qué interesante que la gente se reunía en donde sea y ahí era iglesia. Yo les animo a este año a que ustedes puedan hacer lo mismo. Que este lugar esté fuera de grupos de vida. Y que podamos ser iglesia donde tenemos que ser iglesia. Cuando yo me convertí al Señor a los 6 meses, mi primer grupo de vida fue en un bar en Once. En Once tuve mi primer grupo de vida. Después tuve en Coto. En Coto me convertí. En el patio de comidas me convertí y yo tuve un grupo en Coto. Y después me fui a Monte Chingolo y ahí tomamos un terreno. No, mentira. Nos prestaron una casa, la refaccionamos y tuvimos nuestro grupo de vida ahí con los chicos. Y después, bueno, cuando vine acá, la primera etapa lo tuvimos en lo de Marce y después, bueno, tuve un romance con el edificio y venimos acá. Nosotros somos de tener esos romances, pero te animo a que en este tiempo vos puedas ser iglesia donde la gente necesita que seamos iglesia. Amén. Tenemos que deshacernos de esa noción de ser una iglesia institucionalizada. Pensar que eso es el verdadero cristianismo. Tenemos que deshacernos de esas cosas. Eso es religiosidad, casarte con los dogmas, con las tradiciones antes de lo que el Señor está haciendo. Te hago una pregunta. Mi pregunta es, ¿por qué venís a una celebración? Por ahí alguno me dice, bueno, acompaño a mi mamá, acompaño a un amigo, siempre vine, no sé, por costumbre, vengo porque me gusta una chica, un chico, no sé. Ahora, en lo profundo de tu corazón, ¿por qué venís a una celebración? A veces nosotros nos volvemos críticos profesionales, críticos eclesiásticos, ¿no? Un lindo mensaje, críticos profesionales de la iglesia, ¿no? Entonces nos sentamos ahí y decimos, che, la alabanza hoy con pista estuvo media fulera, ¿no es cierto? ¿No? Los anuncios muy largos, ¿no? La prédica muy larga, como esta que van a escuchar. No, con las prédicas muy largas. Y nos volvemos críticos. Y ustedes no saben, hay una ingeniería acá. Nosotros pues venimos, apoyamos la cola un rato, pero acá hay una ingeniería preciosa, ¿no? Que hermanos se juntan a ensayar, hermanos van a comprar las cosas que nos hacen falta, limpian el salón. Y a veces hacemos mea culpa y por ahí alguno dice, che, la verdad que puede ser que acortemos los anuncios, ¿no? Pongamos fuego, malabares para la alabanza, qué sé yo. Pero sin embargo esas cosas siempre las termina haciendo el hombre. Pero el verdadero cristianismo es el de repente de Dios en nuestras vidas. Dios está vivo y Dios actúa, no importa lo que haya acá, Dios está reinando en este lugar. Dios reina en cada momento de nuestra vida. Me encanta que haya malabares, gente que se tire, no, está todo bárbaro, pero tenemos que entender que el verdadero cristianismo siempre es Dios actuando, es el viento recio que viene a nuestras vidas. Siempre es un acto de Dios. El verdadero cristianismo no es algo que vos decís, bueno, vengo hoy y el año que viene cuando hagan otra reunión, vengo. Eso no es cristianismo. El verdadero cristianismo te controla, te gobierna. Eso es cristianismo. Están todos muy callados. Mi segunda negativa es que el cristianismo siempre adora a un Dios conocido. El ejemplo máximo es Hechos capítulo 17. ¿Se acuerdan? Pablo visita Atenas. Y de repente Pablo llega a Atenas y dice, bueno, me voy a caminar un rato, está lindo, y entonces empieza a caminar, y en una esquina ve el templo a Júpiter, en otra esquina ve un altar a Mercurio, y de repente ve algo peculiar, en otra esquina hay un altar ahí, una inscripción que dice, al Dios no conocido. Es muy loco porque ellos adoraban a diferentes dioses, pero sabían en su interior que el Dios desconocido era más poderoso que los dioses que adoraban. Y Pablo dice, es este Dios, Salames, que les estoy hablando, ese es este Dios. Porque la religiosidad siempre adora a un Dios desconocido.
Siempre nos dieron un Dios desconocido. Después hay otro grupo de personas, son célebres, son aquellos pensantes, ¿no? Gente que adora a ese Dios de la filosofía, aquellos que te dicen, mira, Dios es amor y bondad en todas partes. O sea, vos venís a la iglesia y vas a encontrar amor, pero andate un boliche, vas a encontrar amor. Porque para ellos donde hay amor y bondad, todo es amor, todo es Dios. Entonces Dios dice, ese Dios vos no podés orar ni adorar porque es un Dios impersonal, porque es un Dios abstracto, porque es nuestro benefactor general. Y ellos dicen, a través de un método científico podemos llegar al razonamiento de Dios. De esa misma manera, no importa las enseñanzas, las escrituras, no importa lo que nos enseñan, lo importante es que en tu mente vos puedas crear que a través de un proceso de razonamiento podemos llegar a Dios. Pero nada tiene que ver con el Dios nuestro, con el Dios vivo. Nuestro Dios vivo es otra cosa. Nuestro Dios que actúa o en el cristianismo es de otra manera. Fíjense con respecto a los puntos positivos que tengo para darles. ¿Qué es el cristianismo? ¿Qué es la iglesia cristiana? ¿Cuál es la naturaleza de la iglesia? ¿Cuál es su mensaje? Lo primero que quiero decirte, que no nos tendría que impresionar, es que todo comienza por Dios. En el cristianismo siempre se trata de Dios. Él es el principal protagonista. ¿Cuál es el primer versículo de la Biblia? En el principio creó Dios, todo se trata de Dios, todo el libro comienza con Dios, es el tema principal. Estoy convencido que uno de los problemas de la humanidad es que no conoce a Dios. Bueno, una obviedad, ¿no? Pero digo, a mí me parece interesante saber que la gente no conoce a Dios y tiene una relación incorrecta con Dios, y estaría bueno, digo yo, que a veces cuando evangelizamos, me la puse a pensar muchas veces, es importante empezar por el gran yo soy, es importante empezar con Dios, empezar por el Creador, por el que hizo los cielos y la tierra, porque para que comprendan al Hijo tienen que conocer al Padre. El cristianismo te lo explican tres personas, en tres formas, de esta forma, Dios en tres personas. Bendita Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Éxodo 3:14, Él dijo, yo soy. Éxodo 3:20, Él dijo, yo haré. Ese es nuestro Dios, es el que se revela. Nuestro Dios es el que va contra esas enseñanzas modernas, que Él es absoluto, la actividad o la única fuerza. Él es un Dios que oye, Él es un Dios que está a favor de sus hijos. Él es un Dios que nos escucha, no escucha nuestro clamor y desciende a liberarnos. Esa es la historia del mensaje de la Biblia. Dios cuidando de sus hijos, Dios cuidando de su pueblo. Vuelvo al mensaje de ejemplo de Hechos 17. Pablo va a caminar a Atenas y de repente dice que su espíritu se enardecía al ver la actividad de ellos, lo que ellos hacían. Dijo, no puede ser, estos son unos tontos. Necesito hablarle de este Dios vivo, de este Dios extraordinario. Y le dice, hombres de Atenas, veo que ustedes son muy religiosos en todo sentido, porque mientras caminaba observé la gran cantidad de lugares sagrados y uno de sus altares tenía la siguiente inscripción, a un Dios desconocido. Este Dios a quien ustedes rinden culto sin conocer es de quien yo les hablo. Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, ya que es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos por hombres y las manos humanas no pueden servirlo, porque Él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da vida y aliento a todo y satisface cada necesidad. De un solo hombre creó todas las naciones de toda la tierra. De antemano decidió cuándo se levantarían y cuándo caerían y determinó los límites de cada una. Ese es nuestro Dios. Un Dios vivo, un Dios que actúa a favor de sus hijos. En Tesalónica, Pablo proclamó el mismo mensaje. Dice, pues no dejan de hablar de la maravillosa bienvenida que ustedes nos dieron y de cómo se apartaron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Ese es nuestro Dios, un Dios vivo y verdadero, un Dios que te escucha. No el Dios de los filósofos que dice que no podés orar. A este podés orar. Y cuando vos orés y clames, Él te va a escuchar y Él va a salir en tu defensa. Ese es nuestro Dios, ese es el verdadero cristianismo, entender cuál es ese mensaje. Dios nos escucha, Dios nos ve, Dios actúa por nosotros. Amén. Pero Dios no solo es un Dios vivo, como dije recién, sino que también es un Dios que actúa. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, o sea, se habían reunido, estaban muertos de miedo, pensaban que iban a morir uno por uno y estaban todos juntos y dice que no se movían. No podían hacer otra cosa que esperar y aún tenían que morir esperando. Pero de repente, diga conmigo, de repente, vino un viento recio. Dios
actuando. Y cuando vino ese viento recio, llenó toda la casa. Porque Dios está vivo, porque a nosotros, como dicen algunos, que están experimentando un nirvana y que son tomados por el absoluto. No, nuestro Dios está vivo, nuestro Dios nos escucha y viene por nosotros. Se dice que los habitantes de Jerusalén, judíos de Creta, Arabia y todos los demás lugares estaban asombrados y exclamaban, hablan en nuestro idioma. ¿Y qué dicen? Las maravillas de Dios. Las maravillas de Dios. Ellos no estaban juntos para derrocar al próximo emperador o a ver qué movida podían hacer. Ellos estaban juntos porque estaban proclamando las maravillas de Dios. Las maravillas de Dios. El mensaje cristiano es una proclamación para vos que caes en pecado, y caes y caes y caes. El mensaje para vos es la maravilla de Dios. El mensaje del Evangelio es, si nunca conociste lo que estoy hablando ahora, lo que dicen las Escrituras es, las maravillas de Dios están para tu vida. El mensaje de Dios es para aquellos que están en apatía y que están sin esperanza y que no saben qué hacer. Las maravillas de Dios también son para vos. Porque Dios actúa a tu favor. Las maravillas de Dios. No solamente es un Dios que nos proclama de sus maravillas, que es dueño absoluto de todo, sino que también Él da aliento de vida a todo. El Salmo 104 dice que Él da aliento a todas las cosas y si no fuera por su aliento, todo desfallecería. Les digo más, no solamente eso, sino que Dios está interesado de manera activa por nosotros. Él no es un Dios lejano. ¿Qué es Dios para vos? Dios Padre. Hoy escuchamos algo que nos decía Meli de cada una de las características de Dios. Todo eso es Dios. Es Dios Papá, es Dios Padre. A Él podemos hablar, podemos llorar, podemos reír. Ese es nuestro Dios vivo. Maravillas de Dios. Te invito a que recordemos alguna de las maravillas. Dios no ha abandonado a su mundo. Estamos de acuerdo que el mundo como está medio para atrás, ¿no es cierto? Bueno, tampoco fue diferente en los tiempos de Adán y Eva cuando sus ojos se abrieron. Y nosotros muchas cosas que vivimos lo vivimos por ese evento, ¿no es cierto? Y a partir de ese evento, el hombre en cada civilización ha querido ordenar el caos. Siempre, en toda civilización, el hombre quiere ordenar un caos. No estamos echando en cara nada, sino que es propia de la función del hombre. Sin embargo, la Biblia dice que el cristianismo predica que el Señor bajó al aire del huerto en el día. El Señor baja a sus hijos. El Señor se preocupa por tu vida. ¿Sabías eso? El Señor tiene preocupación por tu vida. Y el Señor muchas veces que tiene preocupación viene y si te mandaste una macana te va a confrontar con tu pecado. Pero también te va a dar una promesa, te va a dar victoria. Y hoy no estaríamos acá si no fuera por la promesa que le hicieron a Adán y Eva. Eso demuestra en consecuencia que Dios es un Dios que nos ama y que siempre nos da una promesa. La Biblia es un libro de la historia de Dios, el libro de Dios. Tras el relato de la caída leemos que el hombre no solamente que era inmoral y materialista, sino que también era amoral. Dice Génesis capítulo 6 que tenía pensamientos de continuo hacia el mal el hombre. Y Dios barrió el hombre a través del diluvio y creó otra generación, otra civilización hasta el día de hoy. Y luego de la actuación de Dios, con respecto al diluvio se levanta otra generación. Y dijeron, vamos, hagamos una torre altísima hasta llegar al cielo. ¿Se acuerdan la historia de la Torre de Babel? Eso fue en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento es siglo XXI. Vamos, hagamos una iglesia muy alta que llega al cielo. Una iglesia verticalista, una iglesia hecha por hombres. Estoy preparando un mensaje que tiene que ver con la iglesia de Babel y la iglesia de capítulo de Hechos 2. Y Dios descendió y confundió a la gente y derrumbó Babel. Dios actuó y derrumbó Babel, derrumbó Sodoma y Gomorra, derrumbó Babilonia. Grandes ciudades, pero que cuando Dios actúa se transforman en escombros. Pero eso es solamente una cara de la moneda. La otra cara de la moneda es Abraham, la historia de Abraham. ¿Cómo empezó la historia del pueblo judío? Cuando un día Dios llamó a Abraham y le dijo, salí de Ur. Y Abraham actuó en fe y en acción y salió de Ur.
Y dice Hebreos 11:8 que Abraham caminó sin saber a dónde iba. Es interesante. Oswald Chambers, en su libro En pos de lo supremo, dice que es complicado cuando uno te pregunta, che, ¿a dónde vas? No sé, tengo que caminar, ¿no? O sea, no tener un destino. Y Chambers dice, muchas veces Dios no te va a decir qué va a hacer con vos, pero en el caminar lo vas a conocer. Y me encanta saber que Abraham caminó sin saber a dónde iba, porque tenía una perspectiva de seguir conociendo a Dios. Y esa es la manera que nosotros tenemos, y yo me lo imagino a Abraham levantado al otro día y no volviendo a Ur, donde quedó, se levanta y sigue camino. Y esa es la perspectiva que tenemos que tener nosotros cuando nos levantamos. Levántate donde estás, levántate y caminá con perspectiva. Caminá vos estás en el centro de los planes de Dios. Caminá en esa dirección y con esa perspectiva. Levántate, dejá de estar acostado, dejá de estar cómodo ahí. Levántate y animate a caminar el camino de Dios. Fuimos a ver una película con César, película impresionante. ¿Cómo se llama? Patos, una película que... y en un momento, lo voy a spoilear un poquito, en un momento están en un estanque ahí el pato y dice, no, vamos a quedarnos acá en el estanque, que acá estamos bien. Y la mujer dice, no, vamos a conocer, vamos a la aventura, vamos a ir a la aventura. Y el pato dice, no, acá estamos bien, tranquilito. Y la mujer del pato dice, pero no, y si nos pasa algo, dice él, pero no vale la pena la aventura. ¿No vale la pena la aventura? Vale la pena la aventura. Caminar con perspectiva implica no arrastrarse un domingo a la celebración. Caminar con perspectiva implica no ir arrastrados a un grupo de vida. Caminar con perspectiva implica no entender que esto no son actividades, un picnic, una reunión de oración o lo que sea. Caminamos en perspectiva de propósitos, ¿entienden? Porque eso es verdadero cristianismo. Eso es verdadero cristianismo. Hubo un hombre llamado Jacob, las maravillas de Dios sigo, un hombre con pocas luces. Esa era mejor, hermano, en términos terrenales. Y un día el padre va a orar por él, darle la primogenitura. ¿Se acuerdan la historia? Lo engaña Jacob y la madre dice, andate porque te van a liquidar. El tipo sale corriendo, va al desierto, Jacob agarra una piedra y duerme y cuando él duerme Dios actúa. Dios actúa y le da un sueño y ve una escalera y ve el cielo conectado con la tierra, o sea, impresionante, ve el cielo conectado con la tierra y ángeles ministradores que suben y bajan. Y él se despierta y dice, yo pensaba que estaba en el desierto y estaba en la iglesia. Yo pensaba que estaba en el desierto, que esto era una piedra y resulta que estoy en la casa de Dios. Y que cuando Dios actúa y podemos tener un encuentro con el Señor, empezamos a experimentar el verdadero cristianismo. Éxodo, ¿se acuerdan? Moisés, las maravillas de Dios. Moisés se mandó un macanón también en Egipto y de repente sale corriendo también al desierto y estuvo 40 años con las ovejas, cada día 40 años y un día ve una zarza ardiendo, pero que no se quemaba. No se quemaba y él dice, ¿puede ser esto? Escuchen, estamos hablando con el tipo, era experto en el ganado, era experto en la agricultura. Es como que yo le quiera enseñar, no sé, de aire a Dani, y yo agarro un destornillador y me mato, me clavo el destornillador. Y, o sea, el tipo dice, ¿qué puede ser esa zarza que arda y no se consuma? Es como el ejemplo de Pedro, ¿vieron cuando Jesús era terrible? Qué tipo cómico. Pero, ¿vieron que pesca una moneda de la boca un pez? Adelante de Pedro, o sea, Pedro era un crack pescando, y Pedro habrá dicho, ¿cómo puede ser? Yo pesco toda mi vida y una moneda dentro de la boca. Bueno, Moisés lo mismo, ¿no es cierto? No se consumía, y Moisés va a experimentar, dice, yo necesito investigar por qué no se consume esa zarza. Moisés es típico hombre moderno del siglo XXI, que necesita sí o sí tener una razón de por qué pasan las cosas que pasan, ¿verdad? Entonces, yo necesito investigar esa zarza, y Dios se le aparece y le dice, Moisés, quita tu calzado, ¿no es cierto? Y Dios le empieza a hablar y le dice, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Luego nos dice que Moisés cambió su rostro porque temió mirar a Dios y el Señor le dijo, he visto la aflicción de mi pueblo. Escuchen, Dios te dice, yo veo tu aflicción, yo veo por lo que estás pasando.
Para mí eso no es indiferencia. Yo veo lo que está, yo veo tu situación económica, yo veo por lo que no tenés trabajo, yo veo tu salud, yo veo tu familia, tus hijos, tu marido, tu mujer. Yo veo tu aflicción. Él no es el fundamento de una realidad, algo impersonal o algo abstracto. Él ve. Él es una persona, Él es nuestro papá, Él ve y actúa. Hebreos 4:15 dice, pues he conocido sus angustias y he descendido para liberarlos. Mejor, no solamente que ve, Él desciende para liberarte. Liberarte de la opresión, liberarte del pecado, de las adicciones, liberarte de la religiosidad. Él nos ve y nos libera. Después la historia continúa, capítulo 14 de Éxodo, Dios actuando, entonces Moisés encuentra una disyuntiva. Moisés, el mar y el ejército atrás. Y Moisés dijo, ¿y ahora qué hago? Y clama a Dios y sin saber qué hacer, se vuelve a Dios y Dios le dice, Jehová peleará por ustedes. Jehová peleará tu batalla. ¿Tenés una batalla? ¿Tenés un desierto, una lucha? Jehová peleará tu lucha. Jehová peleará tu matrimonio. Jehová peleará tu familia. Jehová peleará tu salud. Jehová peleará tus finanzas. Jehová peleará tu apatía. Jehová peleará tu ministerio. Jehová peleará en tu propósito. Jehová peleará por vos. ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. ¿Y qué pasó? Dios actuó. Y cuando Dios actuó, confundió al pueblo, al ejército que venía tras ellos. Las maravillas de Dios. Elías, en el monte Carmelo. Elías solo contra 850 falsos profetas de Baal. Una desventaja impresionante, 1 contra 850, más el pueblo atrás, ¿no? Entonces Elías dice, bueno, vamos a hacer una cosa, hagamos un reto. Hagamos que caiga fuego del cielo, ¿verdad? Recreo. No, mentira. Hagamos que caiga fuego del cielo. Fuego del cielo, que pongan un buey, arreglen el altar, que caiga fuego y que se consuma. Si cae el fuego que caiga, veremos cuál es ese Dios y a ese Dios vamos a adorar. Bueno, entonces sí, dale, bueno, le echaron la mano, bueno, no sé cómo fue, pero dijo, bueno, ustedes primero. Entonces empezaron a clamar los profetas, clamaban, gritaban como locos y encima los chicaneaban. Le decían, bueno, capaz se fue de vacaciones, su Dios estaba durmiendo en la siesta. Y ellos clamaban y en un momento, yo creo que de esa manera tenemos que actuar con los falsos profetas. No reírnos, sino decirles, mostrame tu Dios que yo te voy a mostrar el mío. Mostrame las obras del tuyo que te voy a mostrar las obras del Dios mío, vivo y verdadero, de lo que hizo en mi vida. Y de repente Elías no hizo falta gritar y hacer un circo. Vino despacito y dijo, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, te pido que te manifiestes hoy. ¿Y saben qué pasó? Las maravillas de Dios. Dios actuó. Cayó fuego del cielo. Ese fuego de un Dios vivo que nos empodera. Ese fuego, ese poder de Dios, que podemos hacer cosas que nosotros nunca pensamos que hubiésemos logrado. ¿No se pusieron a pensar eso? ¿Cuántas cosas lograste hasta ahora en el cristianismo que hoy vos dirías, sin el Espíritu Santo no lo hubiese podido lograr? ¿Pensaste eso? ¿Están despiertos? Sí. ¿Pensaron eso? O sea, yo cuando veo mi pasado y veo las cosas, la baja autoestima, era lo peor, me sentía. Y yo digo, si no hubiese sido por el poder de Dios, yo no estaría acá. Y yo conozco a muchos de ustedes y conozco su testimonio y diría, wow, este tipo tendría que estar muerto. Te lo digo ahora. Digo, y sin embargo, el poder de Dios hizo algo en tu vida extraordinario. Si no fuera por ese fuego de Dios, hoy no estarías acá. Y es el mismo fuego que nos va a capacitar para ir en el proceso de este año y seguir logrando cosas y seguir sanando cosas y seguir caminando en el propósito de Dios. Amén. En cierto modo, la historia, ya termino, en cierto modo la historia del Nuevo Testamento comienza en Lucas 3, ¿no? En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, ¿qué ocurrió? Vino palabra, Dios actuó, vino palabra de Dios a Juan el Bautista. 400 años de silencio desde Malaquías en adelante y Dios habla a Juan el Bautista y empieza una nueva temporada, Dios hablando en el desierto. Cuando yo me convertí, todos decíamos, estoy pasando por un desierto, y decir estoy pasando por un desierto es, no me habla nadie, o sea, ni mi papá, nada, estoy solo en el desierto. No es así. En el desierto Dios manda palabra. En el desierto Dios nos habla. Son extraordinarios los desiertos. Hay muchos, no van a decir amén, ¿no? Pero digo, en los desiertos nos muestra Dios, el yo soy.
En los desiertos podemos encontrar su abrazo. No, pensá en tus desiertos. Pensá en los desiertos que pasaste. Hoy son anécdotas. Hoy el pasado duele, la anécdota se recuerda y uno hasta se ríe de la anécdota, ¿verdad? Hoy es historia. Pero pudimos ver en esos desiertos cómo Dios estuvo con nosotros. Cuando Dios actúa en una persona, hace cosas extraordinarias. Lutero, un hombre que Dios levantó, que Dios le habló, Dios actuando en Lutero, y a través del poder de Dios en la vida de Lutero, un hombre solo pudo cambiar la historia de 15 siglos de religiosidad en la iglesia. Y acá en Hechos 2 podemos ver lo mismo. La iglesia, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban juntos y de repente Dios actuó. Y estaban muertos de miedo. Y cuando salió Pedro ahí, murió, la historia dice crucificado al revés porque estaba lleno de valor. ¿Cómo puede ser? Dios actuó. El viento recio de Dios. El Dios que actúa, el viento recio que sopla, lo hace para salvar. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo existe por Él. No hay ninguna esperanza para la humanidad salvo el viento recio de Dios que actúa, que nos salva. El viento recio de Dios que nos saca de la apatía. Eso es cristianismo. Eso es cristianismo, entender que necesitas ser salvo, salir de la apatía, de la religiosidad y entender que el verdadero cristianismo es algo que no puedes explicar. No puedes explicar. Tiene un sentido místico también, ¿no? No puedes explicarlo. ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? No sé, pero algo me tomó. Dios está en mi vida. Si vos podés explicar tu cristianismo, no es cristianismo, es religiosidad. Porque es algo que te toma, que te gobierna. Eso es cristianismo. El mensaje del viento recio implica salvación para aquel que no es salvo. Para todos aquellos, todo el mundo necesita ser salvo. Pero el viento recio también tiene que ver con sacarte del letargo, sacarme del letargo. Algunos dicen, tenés que enderezarte. Es imposible enderezarte si no fuera por el viento recio de Dios. Algunos piensan, bueno, necesito leer mucho de filosofía y tener mucho conocimiento para conocer a Dios. No, el mensaje de Dios es que Él vino a visitar y a redimir su pueblo. Ese es el único mensaje de Dios. El cristianismo es un milagro, es algo que nos ocurre, es algo extraordinario. Cuando Blaise Pascal, el pensador francés, conoce el cristianismo, él dijo, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, dijo a continuación, no es el Dios de los filósofos, ni de los videntes, ni de los pensadores. Esa es la diferencia, que el verdadero Dios se revela a cada uno de nosotros, que cuando estamos en aflicción Él viene a liberarnos, Él actúa. Y si Él actúa, ¿qué nos queda a nosotros? Actuar. Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios, y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada. Él usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Hay esperanza para todos aquellos que anhelan este verdadero cristianismo. Si vos realmente viviste en un tiempo en donde decís, la verdad que me está costando hasta ir a la iglesia, no te digo algo que tiene que ver con lo orgánico, con grupos de vida, etc. Hay esperanza, el cristianismo es para todos. El cristianismo no es para algunos que vos ponchás en YouTube para verlos, predicadores, es para vos, es para vos, es para vos, es para Cristo. El verdadero cristianismo, el poder de Dios, está disponible para todos nosotros. Amén. Cerremos los ojos, por favor. Te pregunto, ¿esa es tu idea de cristianismo? ¿Conoces a este Dios vivo, a este Dios verdadero, a este Dios que actúa, que sigue actuando, que interviene y se acerca a nosotros? ¿Has tenido alguna vez un encuentro con Él, como Moisés, cuando se encontró con Él en la zarza, como Jacob, cuando se encontró en Peniel, como Elías, cuando se encontró en el Monte Carmelo? ¿Alguna vez sentiste que Dios tocaba tu alma? ¿Sos consciente de que Dios ha entrado en tu vida y hoy podés hacer cosas que antes no podías haber hecho? ¿Sabés que sos lo que sos por la gracia de Dios? ¿Sos de lo que dicen, no sé qué me pasó, pero entiendo que su presencia está en mí? Quiero decirte que si podés decir eso,
el cristianismo ha tomado tu vida. Pero si lo único que tenés que hacer, lo único que haces es lo que pensás, si podés explicar lo que vos venís y no venís, bueno, quiero decirte que no hay cristianismo. Cuando Dios viene a tu vida, lo hace como un viento recio muchas veces. Muchas veces no. Pero de algo que estoy seguro que es el poder de Dios en nuestras vidas. Señor, te bendecimos en esta mañana, Señor. Como escuchamos la canción, vos sos mi Dios. Cuando podemos escuchar estas canciones empiezan a tener sentido en nuestras vidas, aquellos que hemos sido tomados por Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, mi Dios es poderoso para salvar, mi Dios es poderoso para liberar, mi Dios es poderoso para redimir, mi Dios es poderoso para empoderarme, mi Dios es poderoso para levantarme y seguir caminando, sin saber a dónde voy, pero de la mano tuya. Mi Dios es poderoso para salvar mi vida, mi matrimonio, mi familia. Mi Dios es poderoso para restaurarme. Ese es el Dios vivo y verdadero. Al Dios que puedo hablar, al Dios que puedo orar, al Dios que puedo llorar, al Dios que puedo reír, al Dios que puedo abrazar. Ese es mi Dios. Señor, en esta mañana yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que tu Espíritu Santo se derrame en cada una de nuestras vidas. Esa es mi oración. Señor, este año 2024 tenemos un año largo, pero nosotros, Señor, en fe y en acción vamos a tomar lo que nos corresponde, lo que tenés dispuesto para nosotros. Pero sabiendo principalmente, teniendo fe de que vos sos un Dios que actúa. Teniendo fe que las maravillas tuyas están latentes y que como te manifestaste antes, te manifestás hoy. Porque el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob es un Dios de diferentes generaciones, pero con el mismo poder. Gracias por ese poder de Génesis, que es el poder de hoy. Gracias por el poder de Éxodo, que es el poder de hoy. Gracias por lo que pasó en el Nuevo Testamento, ese poder es el de hoy. El de Hechos 2, el viento recio, es el poder de Dios. Gracias porque nos dejaste ejemplo para seguir. Gracias porque vos actuaste y eso nos da la posibilidad de nosotros actuar en fe y conquistar lo que hay para nosotros, Señor. Te bendecimos, te damos gracias en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén.